¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver la teoría de células nerviosas, aunque muchos de ustedes ya la conocen bastante bien, pero vamos a hacer el repaso general con el fin de obtener el modelo matemático de la despolarización de una fibra nerviosa para emular su funcionamiento con un circuito eléctrico y que se pueda simular dando los mismos resultados. Bien, entonces vean aquí conseguí un GIF de cómo es la despolarización de una fibra nerviosa que ya es muy familiar para todos ustedes. Una estimación razonable de cantidad de neuronas en el cerebro humano es de 10 a la 12, con aproximadamente 1000 tipos diferentes de estructuras organizadas. Hay dos tipos de neuronas, la célula nerviosa y la célula neuroglial. Aunque hay cerca de 10 a 50 veces más células neurogliales que nerviosas en el cerebro, nos enfocaremos a la célula nerviosa dado que ésta recibe y provee el juego de señales de control interno e interacción del organismo con el mundo. Las habilidades complejas del cerebro se describen mejor por la interconexión entre neuronas y su periferia que por las diferencias individuales de cada una de ellas. Vean, aquí tenemos un dibujo de una célula nerviosa, lo que ya todos ustedes conocen, las dendritas, el cuerpo celular, el nodo de Rambier, el axón de Hillcock, el axón propiamente dicho con su saco de mielina y las terminales presinápticas. Esta es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de cómo es realmente esta célula nerviosa. La neurona, como otras células del cuerpo, tiene una separación de cargas a través de su membrana externa. La membrana celular es positiva en su lado externo y negativa en su lado interno. Como lo vemos aquí, este es el intracelular y el extracelular, ¿verdad? Con su membrana celular. Vean, tenemos una cantidad mayor de cargas positivas que negativas en el exterior y en el interior tenemos más cargas negativas. Bueno, la cantidad neta de cargas, ¿verdad? Es más positivo afuera que en el interior. Vean, aquí tenemos un dibujo de cómo es la membrana de estas células. Tiene una capa lípida, esta es la parte interna y la parte externa. Y estos son los canales donde fluyen los diferentes iones como el sodio, el potasio, etc. Esta separación de cargas, debido a la permeabilidad selectiva de la membrana a los iones, es responsable por el potencial de membrana, vamos a llamarlo PM. En la neurona, esta diferencia de potencial es de alrededor de 60 a 90 milivoltios aproximadamente. Por convención, el potencial externo es de 0 milivoltios, que se toma de referencia. Y el resto, el voltaje de membrana, sería de el interno menos el externo, sería de alrededor de menos 60 milivoltios. Esta diferencia de carga es de interés dado que la mayoría de las señales indican cambios en la diferencia en el potencial de membrana. El potencial de acción, vamos a llamarle PA,
Es el resultado de la perturbación de la membrana. Se llama hiperpolarización si la membrana es más negativa, de menos 60 a menos 70 milivoltios, y despolarización si es más positiva, de alrededor de menos 60 a menos 50 milivoltios. Vean, aquí tenemos una descripción de cómo es el potencial de acción, de modo que aquí tenemos el potencial de umbral de disparo, que si se sobrepasa este potencial de umbral ya se genera el disparo en esta célula nerviosa, y otro umbral del potencial de reposo, que aquí es donde permanece cuando no hay estímulos que la disparen. Vean, también tenemos otro umbral que sería de la hiperpolarización, ¿verdad? Para crear un potencial de membrana de menos 60 milivoltios, no se requiere una separación de muchas cargas positivas y negativas. El número de ellas se puede obtener de la siguiente relación, que ya la han de recordar ustedes. Ustedes recuerdan que la carga Q es igual en un condensador, la carga Q es igual a la capacitancia por el voltaje, ¿verdad? Que es esto mismo. De modo que un incremento en las cargas me daría también un incremento del potencial, donde delta Q es el número de cargas con la carga del electrón, es decir, de 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Por lo tanto, si consideramos que la capacitancia es de 1 microfaradio y el incremento de voltaje es de 60 milivoltios, el número de cargas es de aproximadamente de 1 por 10 a la 8 por centímetro cuadrado y están localizadas a una micra de la membrana. Vamos a hablar de la naturaleza del impulso nervioso. La forma como se efectúa la conducción del impulso eléctrico en una célula nerviosa se representa en esta figura, donde se nota que una inversión transitoria de polaridad se desplaza a lo largo del axón. El segmento del axón que queda detrás de la inversión se vuelve refractario durante un breve periodo de tiempo, es decir, que no puede ser reexcitado. Si recuerdan hace un momento que vimos que hay un disparo y luego hay una hiperpolarización y regresa al estado de reposo. De modo que en este tiempo queda hiperpolarizada, de modo que no se va a poder disparar nuevamente, que sería el caso si la propagación la consideramos de esta forma. Entonces, este segmento queda hiperpolarizado y no puede avanzar en forma inversa. Este mecanismo impide que el potencial de acción retroceda. Debido a este proceso de propagación de inversión transitoria de polaridad a lo largo de la acción, es que se transmite el impulso eléctrico por una distancia considerable sin atenuarse, a pesar de ser el axón un mal conductor. Además, solo debe repolarizarse una pequeña parte de la membrana del axón. Por lo tanto, se logra un enorme ahorro de energía por el reducido uso de la bomba sodio y potasio. Cuando las sustancias se mueven en dirección del gradiente químico o eléctrico, no se requiere consumo de energía y el proceso se denomina difusión, que puede ser simple o facilitada. Cuando el transporte se efectúa contra los gradientes, se requiere consumo de energía y se llama transporte activo. La energía más importante de estas son las ATPasas. Es la activada por el sodio y potasio, que se conoce también como bomba de sodio-potasio.
Bien, vamos a adentrarnos en el modelo de Hodgkin-Huxley. Hodgkin y Huxley publicaron en 1952 5 investigaciones sobre experimentos en un axón gigante de calamar. El modelo empírico que ellos desarrollaron fue basado en el ajuste de curvas de respuesta usando una función exponencial. Y lo hicieron tan bien que prácticamente no tuvieron muchas correcciones en los siguientes años. La habilidad de despolarización de las células nerviosas permiten conducir el potencial de acción a largas distancias, sin que el potencial de acción decrezca en amplitud. El potencial de acción aparece cuando el potencial de membrana alcanza el valor del potencial de umbral, vamos a llamarle PU. Vean, aquí están estos grandes investigadores que obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1963. En reposo, la membrana es impermeable a los iones de sodio y poco permeable a los iones de potasio. Pero debido a la alta concentración del potasio en el citoplasma, estos se desplazan y difunden a través de la membrana hacia el líquido extracelular. En consecuencia, en el interior de la célula se desarrolla una carga negativa. El exceso de carga negativa impide que una mayor cantidad de iones de potasio sigan saliendo. Como resultado, rápidamente se alcanza un equilibrio en el cual no existe movimiento neto de iones de potasio a través de la membrana. Así se genera el potencial de reposo. Cuando la membrana es estimulada, se vuelve ligeramente permeable al sodio. Entonces, los iones sodio entran en la célula atraídos por la carga negativa en el interior. Este flujo de iones positivos intervienen momentáneamente la polaridad de la membrana, de modo que se torna menos negativa o más positiva en su parte interna. Una vez alcanzado el potencial de umbral, los canales activos de sodio se abren más y hay un flujo grande de iones sodio al interior de la célula, lo que desencadena la despolarización. Esta despolarización incrementa la conductancia al sodio e introduce más iones. Este ciclo interactivo continúa y lleva al potencial de membrana a valores positivos hasta que los canales de sodio se cierran. Hay un cambio similar pero lento respecto con los canales activos del ion potasio, llevando el potencial de membrana de vuelta a potenciales negativos y finalmente al potencial de reposo. Una vez desencadenado el potencial de acción, continúa hasta su término. Este fenómeno se llama todo o nada. El cambio de permeabilidad al sodio dura aproximadamente entre 0.5 a 1 milisegundo. Luego la membrana recupera la impermeabilidad a este. Durante el estímulo, la permeabilidad al ion potasio aumenta. Por lo tanto, se genera un flujo de iones de potasio hacia el exterior de la célula debido a que su interior es positivo. Una vez transcurrido el estímulo, la bomba de sodio-potasio restablece la condición de reposo, expulsa iones de sodio e introduce iones de potasio, lo cual implica un gasto de energía celular. Esta diferencia de concentración entre los dos lados de la membrana es la que establece el potencial eléctrico. Por otra parte, siempre que exista una diferencia de potencial en un sistema, este es capaz de realizar un trabajo, pues posee energía potencial acumulada en espera de ser liberada. Vean, aquí tenemos los eventos que hemos descrito. Aquí estamos en reposo y empieza a haber un flujo
de iones sodio al interior de la célula, como lo vemos aquí. Y luego este flujo de iones sodio se incrementa, de modo que ya hay muchas cargas positivas debidas a los iones potasio que están dentro de la célula y los iones sodio que entran, de modo que el potencial dentro de la célula se torna positivo, ¿verdad? Posteriormente se cierran los canales de sodio y los canales de potasio quedan abiertos. De modo que empiezan a salir iones de sodio, se empiezan a sacar y se empiezan a meter los iones potasio. De modo que el potencial interno de la célula empieza a decrecer hasta que llega a un punto de hiperpolarización, que sería esta sección, para alcanzar últimamente, al último, el potencial de reposo. La bomba sodio-potasio se encuentra distribuida por todo el organismo de los seres vivientes, puesto que está en cada célula. Es una bomba que produce desplazamiento neto de cargas positivas hacia el exterior de la célula, pues transporta 3 iones sodio hacia el exterior de la célula por cada 2 iones potasio que transporta hacia el interior. Su funcionamiento es regulado por realimentación, pues es activado o no según la cantidad de iones sodio que queden en el interior de la célula. El transporte activo de sodio y potasio es uno de los procesos que consumen más energía. En promedio, constituye un 33% de la energía utilizada por la célula y esta cifra sube hasta un 70% en las neuronas. Por tanto, constituye gran parte del metabolismo basal. Vean, aquí tenemos el flujo de iones, de cómo se desencadena el flujo de iones de sodio, en este caso, al interior de la célula, y cómo empieza gradualmente un flujo de iones potasio al exterior de la célula. De modo que esta gráfica es acerca de los flujos iónicos de sodio y potasio. De modo que podríamos ver que el potencial de acción, si lo pudiéramos empalmar con estos flujos de iones, estaría más o menos así. Algo así, como lo vemos en esta gráfica. Vean, aquí están los canales del ion sodio abiertos. Aquí se consideró el flujo iónico de potasio con la misma polaridad de los de sodio, pero como lo vimos en la gráfica anterior, pues lo podríamos visualizar más correctamente hacia afuera, ¿verdad? Hagan de cuenta, en espejo la corriente iónica del potasio. Y finalmente aquí tendríamos el potencial de la membrana, que sería el potencial de acción que se ha desatado. Una neurona puede cambiar el potencial de membrana de otra neurona con la cual esté conectada por la liberación de sus neurotransmisores. Este cruza el espacio sináptico, interactúa con las moléculas receptoras en la membrana postsináptica de una dendrita o cuerpo celular de la neurona adyacente y cambia el potencial de membrana de la neurona receptora. El cambio del potencial de membrana en la membrana postsináptica se debe a la transformación de la energía química del neurotransmisor a energía eléctrica. El cambio en el potencial
en el potencial de membrana depende de la cantidad de neurotransmisor que se recibe y puede ser despolarizada o hiperpolarizada. Este tipo de cambio en el potencial es llamada respuesta gradual. Hay que hacer notar que mientras la señal de una neurona puede ser tanto inhibitoria o excitatoria, las sinapsis específicas pueden ser excitatorias o inhibitorias. Esto hace al sistema nervioso capaz de efectuar tareas mucho más complejas. El resultado neto de la activación de una célula nerviosa es el potencial de acción que vamos a llamar como PA. Vean, aquí tenemos una sinapsis excitadora y aquí una sinapsis inhibidora. Aquí tenemos las vesículas sinápticas en el botón sináptico. Aquí tenemos la membrana presináptica, que es esta interfase, es esta. La sustancia transmisora, que serían el rompimiento de las vesículas que libera al neurotransmisor. Las hendiduras sinápticas, que serían estas que tenemos acá, y la membrana postsináptica, que serían estas de aquí. En el primer caso de una excitación, cuando el impulso alcanza el botón sináptico excitador, causa una liberación de una sustancia transmisora hacia la hendidura sináptica. Esto aumenta la permeabilidad de la membrana postsináptica al sodio y potasio. Se desplaza más sodio hacia la célula postsináptica que potasio sale de ella, debido al mayor gradiente electroquímico. Vean, aquí hay más sodio que entra que potasio que sale. En el caso de una excitación inhibidora, en la sinapsis inhibidora, la sustancia transmisora liberada por un impulso aumenta la permeabilidad de la membrana postsináptica al potasio y al cloro, pero no al sodio, que es la gran diferencia con el caso anterior. El potasio sale de la célula postsináptica, pero no se produce ningún flujo neto de iones cloro en el potencial de membrana en reposo. Vean, aquí tenemos una migración de iones cloro, una migración de salida de iones potasio, pero ya no hay una migración de iones sodio. Aquí tenemos, esta es la excitatoria y la inhibitoria, ¿verdad? Otra vez, aquí tenemos el botón sináptico con las vesículas de neurotransmisores y el flujo de corriente iónica resultante en el caso excitatorio va en una dirección que tiende a despolarizar la célula postsináptica. Si la despolarización alcanza el umbral de descarga, se genera un impulso en la célula postsináptica. Vean, aquí están estas corrientes iónicas que se producen, ¿verdad? Hay una generación y autorregeneración de estas corrientes. En el caso de la inhibición, el flujo de corriente iónica resultante va en una dirección que tiende a hiperpolarizar la célula postsináptica. Esto hace que la despolarización por la sinapsis excitadora sea más difícil. Se necesita mayor despolarización para alcanzar el umbral de disparo. Vean, ahora aquí tenemos estas corrientes iónicas inhibitorias que se van a sí mismo autorregenerando. Las corrientes equivalentes de estas gráficas anteriores, si se miden estas corrientes y voltajes,
las veríamos. Este sigue siendo el caso excitatorio y este es el caso inhibitorio. Entonces veríamos que la corriente que se genera sería positiva, como se observa aquí, y el voltaje generado también es positivo. En el caso de la inhibición, veríamos que la corriente generada es negativa y el potencial, asimismo, negativo. Bien, vamos a hablar de la suma temporal y espacial de la excitación e inhibición. En el estado de reposo, aquí se muestra en la imagen la neurona motora con los botones sinápticos de las fibras nerviosas excitadoras e inhibidoras que terminan en sus inmediaciones. Vean, aquí tenemos fibras excitadoras que llegan aquí en su botón, otro botón, excitadores, y tenemos también fibras inhibidoras. Aquí un botón de una fibra inhibidora, aquí otro botón. De modo que en reposo veríamos que el potencial de la célula estaría en alrededor de menos 70 milivoltios en reposo. Cuando hay una despolarización parcial, el impulso de una fibra excitadora ha provocado una despolarización parcial por debajo del nivel de descarga de la neurona motora. Vean, aquí podríamos ver fibras excitadoras, como lo mencionamos en el caso anterior, fibras inhibidoras, ¿verdad? Y puede haber un impulso de una de las fibras, por ejemplo en esta, un impulso de despolarización, ¿verdad? Pero que no es suficiente para hacer el disparo. De modo que veríamos el potencial de esta forma. Tenemos también el fenómeno de la suma excitadora temporal. Una serie de impulsos en una fibra excitadora produce conjuntamente una despolarización supraumbral que desencadena un potencial de acción. Entonces, vean ustedes aquí las fibras excitadoras con sus botones adheridos al cuerpo de la neurona, pueden mandar impulsos para que se despolarice, siendo estos impulsos mayores que los de las fibras inhibidoras. De modo que, midiendo el potencial, veríamos que hay un disparo, un potencial de acción. Tenemos la suma excitadora espacial. Los impulsos en las fibras excitadoras causan dos despolarizaciones sinápticas que conjuntamente alcanzan el umbral de descarga que desencadena el potencial de acción. De modo que es un caso semejante al anterior, de modo que aquí tenemos las fibras excitadoras que hacen su descarga a través de sus botones sinápticos que superan a los impulsos dados por las fibras inhibidoras. De ahí que se desate un potencial de acción. Tenemos la suma excitadora espacial con inhibición. Los impulsos de dos fibras excitadoras alcanzan la neurona motora, pero los impulsos procedentes de una fibra inhibidora evitan que la despolarización alcance el umbral. De modo que aquí podemos tener impulsos de las fibras excitadoras que lleguen aquí y por ejemplo aquí y acá, pero que los impulsos dados por las fibras inhibidoras superen a los de las fibras excitadoras, de modo que veríamos el potencial de esta forma.
casi dispara, pero no logra superar el umbral de disparo. La neurona motora recibe ahora impulsos excitadores adicionales y alcanzan el umbral de descarga a pesar de un impulso inhibidor simultáneo. Impulsos inhibidores adicionales podrían, sin embargo, evitar la descarga. Entonces, que por ejemplo, como en el caso anterior, aquí hay descargas excitadores de las fibras excitadoras. Aquí hay descargas de las fibras inhibidoras, pero que llegue uno adicional acá. De modo que ya gracias a este impulso excitador adicional se logra el disparo. Bien, vamos a hablar del modelado físico. En una serie de artículos publicados en 1952, A.L. Hodgkin y A.F. Huxley presentaron los resultados de una serie de experimentos en los cuales investigaron el flujo de corriente eléctrica a través de la membrana superficial de la fibra de nervio gigante de un calamar. En su modelo, Hodgkin y Huxley desarrollaron una descripción matemática del comportamiento de la membrana basada sobre estos experimentos, la cual explica la conducción y la excitación de la fibra. Esta descripción se ha utilizado como la base para casi el resto de los modelos actuales iónicos de tejidos excitables, incluyendo las fibras de Purkinje y el músculo auricular y ventricular cardíaco. El flujo a través de la membrana celular depende de la capacitancia de la membrana y de la resistencia de los canales de iones. La corriente iónica total es representada por la suma de la corriente del sodio, de potasio y de una pequeña corriente de fuga. La corriente de salida representa la contribución colectiva de iones tales como cloruro y bicarbonato. Hodgkin y Huxley desarrollaron un esquema eléctrico representativo de los flujos de iones en su modelo. Una versión modificada de este diagrama se muestra en la siguiente figura, donde las corrientes se han invertido para ser coherentes con la convención adoptada comúnmente para el músculo cardíaco. Vean, aquí tenemos un modelo de cómo sería el comportamiento de la membrana, de modo que tenemos una capacitancia equivalente de la membrana, una pequeña diferencia de potencial debida a la diferencia de iones sodio que está fuera de la célula con las que están dentro de la célula y con una resistencia de la membrana. También una resistencia a los iones potasio con la diferencia de potencial de iones potasio dentro y fuera de la célula. Igual, asimismo, de otros iones que pudiera haber, calcio, cloro, etcétera, con la resistencia equivalente de todos ellos. Y de esta forma, todo esto conectado en paralelo, de modo que este sería el interior de la célula, esto sería el exterior de la célula y existe una corriente iónica, ¿verdad? De aquí a acá tenemos el voltaje de la membrana. La corriente se representa matemáticamente como la suma de las componentes resistivas y capacitivas. La componente capacitiva, vamos a llamarle ICAP, se deriva de la ley de Ohm, donde Cm y Bm denotan la capacitancia de la membrana y el voltaje de la transmembrana, respectivamente. De modo que, pues ya por todas las ecuaciones que hemos revisado, esta ecuación pues ya es muy familiar para ustedes, ¿verdad?
Los componentes resistivos se caracterizan en el modelo original como G, como conductancias. Las corrientes son dependientes del voltaje de membrana, Bm, y los potenciales del equilibrio, E, de los iones individuales. Hay dos fuerzas que conducen el flujo de iones: el gradiente químico y el gradiente eléctrico, resultado de las diversas concentraciones de partículas cargadas en cada lado de la membrana. El potencial de equilibrio se da al igualar el potencial eléctrico y el potencial químico. La diferencia entre el potencial de equilibrio para un ion y el potencial de membrana es la fuerza impulsora para el flujo iónico. Las corrientes resistivas pueden, por lo tanto, ser escritas de esta forma. Tenemos la corriente iónica, esta sería la conductancia de un ion por la diferencia de potencial entre el voltaje de membrana y el voltaje iónico de este ion en especial. Los experimentos sugirieron que la conductancia de sodio y la conductancia de potasio eran dependientes del tiempo, pero las conductancias de los otros iones se podrían considerar constantes. La despolarización de la membrana causa un rápido aumento transitorio en la conductancia del sodio y un aumento gradual y continuo en la conductancia del potasio. Vamos a hablar de la conductancia del sodio. La teoría de control de la conductancia del sodio que Hodgkin y Huxley eligieron adoptar implica dos partículas de control. La primera, el sodio, se mueve fuera de su sitio inhibitorio cuando el potencial de membrana alcanza un umbral, permitiendo que fluyan los iones de sodio por el canal. Una segunda partícula, el potasio, se mueve lentamente para ocupar el sitio inhibitorio y detener el flujo del ion sodio. Estos son representados por dos variables, cada una gobernada por una ecuación diferencial de primer orden. La conductancia, entonces, se puede expresar de esta forma. Vean la conductancia del sodio y la conductancia máxima del sodio por M, que es el coeficiente de activación, y H es un coeficiente de inactivación. G, la conductancia del sodio máxima, es la conductancia máxima del sodio. Las variables de activación y de inactivación son gobernadas por otras ecuaciones diferenciales, que no vamos a entrar en ellas, vamos a llegar hasta aquí. De la conductancia del potasio. La conductancia del potasio se puede modelar de forma semejante, pero solamente hay canales de activación para el potasio. Y la ecuación es esta, donde N4 es el coeficiente de activación para el canal de potasio y GK max es la conductancia máxima del potasio. Vamos a hablar de la conductancia de fuga. El modelo completo de Hodgkin y Huxley también incluyó la corriente de fuga para mantener el potencial de membrana constante en ausencia de cualquier despolarización. La corriente de fuga se da de esta forma, donde EF es el potencial inverso de la corriente de fuga. Vamos a juntar todo lo que hemos visto hasta el momento. El modelo de corrientes de membrana de Hodgkin y Huxley se arma combinando las corrientes capacitivas y resistivas a través de la membrana en una sola ecuación. En esta ecuación, probablemente algunos de ustedes ya están frunciendo el ceño pensando que esta la han visto en otro lado, ¿verdad? Todos los potenciales de equilibrio se refieren al potencial de membrana en equilibrio ER.
El juego de valores usados usualmente son mostrados en la siguiente tabla. De modo que este es un juego, digamos, estándar de los valores típicos de las variables como Cm, el potencial de reposo, el potencial del sodio, del potasio, de las de fuga, las conductancias del sodio, del potasio y las de fuga. Bien, es posible adaptar las ecuaciones diferenciales simultáneas utilizadas y obtenidas en el simulador para farmacocinética para reproducir el fenómeno del potencial de acción y por lo tanto la computadora analógica representativa. Vean, aquí es la simulación en el SPICE del ORCAD de una modificación, de una serie de modificaciones en las ecuaciones diferenciales y en el circuito eléctrico correspondiente del simulador analógico para farmacocinética. Con estas modificaciones, vean ustedes, aquí tengo en rojo el potencial de acción y vean, aquí tengo en amarillo, pues a simple vista, por lo que hemos platicado, este sería el flujo iónico del sodio. Acá en azul veríamos el flujo iónico del potasio. Haciendo un zoom en la simulación, pues efectivamente vemos que esto sería el flujo iónico del potasio y este es el flujo iónico, perdón, del sodio y este es del potasio, ¿verdad? Que recuerden, esta imagen de los flujos iónicos la vimos anteriormente. Acá, a ver si la puedo encontrar. Un segundo. Era aquí. ¿Recuerdan? Esto lo llegamos a ver hace ratito. Déjenme borro aquí. Ok. Vean cómo son los flujos iónicos. Y vean acá otra vez los flujos iónicos del sodio y del potasio, que es cuestión de perspectiva, pero en realidad este flujo iónico de potasio lo podríamos considerar al revés, como acá, ¿verdad? Negativo, para que se forme el potencial de acción. Bien. Vamos a regresar donde estábamos. Entonces, aquí tenemos este flujo iónico del sodio y del potasio para formar finalmente el potencial de acción. Entonces, práctica. A. Reconfigurar el circuito desarrollado en el simulador para farmacocinética para que responda a los flujos iónicos del sodio y del potasio, para obtener una respuesta equivalente del potencial de acción. B. Simularlo en SPICE. Y claro, armar el circuito en SPICE, etcétera, ¿verdad? Y simularlo. Posteriormente, se conectarán en serie los circuitos de todos los equipos para emular varias células nerviosas que transportan potenciales de acción. Tiempo estimado 1.5 semanas. Es decir, la idea es que también esto lo armaran en su protoboard y se generen los potenciales de acción. En semestres anteriores
solemos conectar todos los circuitos que funcionaban bien como elefantitos, se producía el potencial de acción en el primero de ellos y se iba propagando circuito tras circuito y quedaba algo fenomenal. Pero bueno, esta parte quizá no se pueda hacer en esta ocasión, pero queda esta práctica. Bien chicos, pues les agradezco su atención. Muchas gracias.